Hola, hola, espero se encuentren muy bien. Vamos con el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo en nuestra reflexión comunitaria, porque espero también tus comentarios al respecto de este versículo. El versículo como tal dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Frente a esto, la mayoría de los comentaristas dicen que este llanto, que este llanto del que habla el escritor de el escritor de este evangelio, Mateo, dice que está asociado con el versículo anterior. Recuerda que el versículo anterior ya lo revisamos, espero que si no has visto el video lo puedas ver, ahí te queda como el enlace, que es bienaventurados los pobres, y este versículo, bienaventurados los que lloran, lo asocian con el versículo anterior por su contexto. Dicen que son los que lloran por su pobreza, y hablamos un poco de que hace principalmente referencia el versículo anterior a la pobreza espiritual, a la bancarrota espiritual, que nos hace reconocer la necesidad de la misericordia de un ser superior. Sin embargo, cuando hablo de principalmente es porque también creemos algunos que está hablando también de los pobres físicamente, porque en aquella época los pobres estaban alejados, de acuerdo al sistema judío, de Dios. La pobreza era como una maldición que reflejaba que Dios los había abandonado, que Dios no los amaba y no los quería. Y entonces este llanto, para mí, no solamente tiene referencia al llanto que tiene una persona en su pobreza espiritual, o sea, cuando alguien reconoce sus errores, reconoce su imperfección y se duele por ello, entonces es bienaventurado por ese llanto. Pero también creo que ese llanto también hace referencia a aquel que sufre por la pobreza, a aquel que sufre porque murió un familiar, hace referencia a los niños que están muriendo hoy en Gaza, en Medio Oriente, a la mujer que ha sido violada, a los que sufren las consecuencias del pecado en todas sus manifestaciones y lloran por eso. Creo que el verso como tal hace referencia a eso. No solamente es un llanto espiritual o es un simbolismo. Creo que hace también referencia a algo directo. Dios está trayendo esperanza y consuelo a aquellos que en ese momento el sistema religioso imperante había alejado, el reino les había alejado. Porque sencillamente decían que si sufrías, que si llorabas, que si eras pobre, era porque Dios se había olvidado de ti, porque Dios no estaba en el sufrimiento, lo cual es un error que Jesús mismo encarnó y rompió ese paradigma y nos recuerda que Dios también está en el llanto, que Dios también está en el dolor, en la pobreza, y creo que el verso como tal es un verso de aliento y de esperanza para aquellos que sufren en la vida. Es un recordatorio de que Dios no les ha abandonado. La idea preconcebida que tenemos en nuestro imaginario colectivo es que si sufrimos, entonces Dios nos ha abandonado. Si sufrimos, Dios no está con nosotros, lo cual es falso. Porque aquí la promesa, escucha, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán consolación, consuelo. No está diciendo bienaventurados los que lloran, porque serán sacados de sus penas. No, ese no es el versículo, aunque quisiéramos que dijera así. Pero no son las palabras de Jesús. Jesús no está prometiendo en ninguna parte de su predicación, en ninguna parte de los evangelios, dijo que cuando sufriéramos, si clamábamos a Él, nos iba a sacar de nuestras penas y de sus sufrimientos. Tampoco nos dijo que si nos volvíamos cristianos o seguidores de Él, no íbamos a pasar por momentos difíciles, donde íbamos a llorar amargamente por esas situaciones. Eso, si escuchas eso, créeme que va en contravía de lo que enseñó Jesús. Todo seguidor de Jesús, tarde que temprano, va a enfrentar momentos como esos. Y la promesa que Jesús hace no es otra, diferente a que nos va a acompañar. Él no nos promete sacarnos de allí, pero sí nos promete que va a estar a nuestro lado para consolarnos, para animarnos, para alentarnos, para llenarnos de nuevas fuerzas y poder enfrentar esas dificultades. Si vives una fe en la que quieres, en la que se te vende de que por ser hijo de Dios, por ser cristiano, por ser un estudioso de la Biblia, entonces estás por encima de todo eso, creo que una lectura errada de pasajes tan básicos, tan sencillos como este, donde Jesús directamente habla de que vamos a llorar, de que vamos a sufrir,
pero que vamos a encontrar aliento, que vamos a encontrar fuerzas en Él para seguir enfrentando eso. La pregunta que a muchos les brota en este momento o en situaciones como estas es, bueno, Jota, pero si Dios tiene el poder para sacarme de esta situación que me ha hecho llorar tanto, que me hace sufrir tanto, ¿por qué no me saca de acá? Mira, yo no tengo la respuesta y creo que posiblemente no encontremos la respuesta, pero la promesa de Dios es que no estás solo. Tal vez tú digas, no, pues no me importa si me dejas solo, no, quiero es que me saque de acá. Eso es más facilista y esa es una fe más condicional, más donde estamos con Dios porque queremos que Él nos dé una vida que queremos, pero la fe no es eso. La fe no es un mercantilismo donde yo te sigo si tú me sacas de apuros. Esa es una forma de entender la fe que en lo personal creo que está distorsionando lo que es el mensaje de Jesús. Creo que es una fe fundada en lo que Dios es, independientemente de lo que nosotros vivimos acá. Es una fe fundada en que Dios está siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Así esas situaciones malas hayan sido por tus propias decisiones erradas, Dios va a estar ahí porque nos promete estar con nosotros siempre. Y créeme que en los años que llevo acompañando personas, esa convicción de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, aunque no nos promete sacarnos de allí, pero que Dios está con nosotros, he podido ver con mis propios ojos y lo he podido vivir, que es suficiente para darnos las fuerzas de seguir adelante en medio de esas etapas difíciles que nos hacen llorar. ¿A qué me lleva este versículo? A que el mensaje del reino es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento, es un mensaje que definitivamente acerca el reino de Dios al sufriente, al oprimido, al que llora, al que se duele, al que sufre, sea por lo que sea la causa que está generando ese sufrimiento, ese llanto. El Evangelio es un mensaje de aliento para esa persona, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que nos dice: Dios no nos ha abandonado, Dios no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de ti, no te ha abandonado, Él está contigo. Y así no lo sientas, así no lo veas, Dios está contigo y Él puede darte aliento, Él te puede dar ánimo y te puede acompañar a atravesar el valle de sombra, de muerte que puedas estar viviendo. Alguna síntesis de este versículo o de esta reflexión que yo podría sacar y que escribe acá es: el reino ofrece esperanza a quienes sufren. 2. El mensaje del Evangelio debe traer esperanza y ánimo al que sufre y al que se duele en la vida. Y 3. Jesús no nos promete quitar la aflicción, pero sí nos acompaña en medio de ella. Mi oración podría ser: Señor, a veces nos cuesta entender ciertos momentos difíciles en nuestras vidas, en los que lloramos, en los que nuestro corazón llora, así nuestras lágrimas no se vean. Y aunque no entendamos acá, permítenos acá en nuestro corazón sentir que tú estás con nosotros, sentir tu consuelo, sentir tu aliento en medio de esto. Si alguien está viendo este video, yo te pido, Señor, que le alientes y que le animes en medio de su llanto, en medio de su dolor. ¿Está bien? No te pierdas ninguno de nuestros videos. Para eso tienes que suscribirte, darle dedito al botón, a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¿Y cuál sería tu síntesis? ¿Cuál sería tu aporte? ¿Cuál es tu conclusión de este versículo? ¿Tienes algo más que de pronto yo pasé por alto? Si no lo mencionas abajo, pues enriquecerías nuestra reflexión del Evangelio de Mateo. Chao, chao, y nos vemos en el próximo video.